Bien, buenas tardes para todos estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver una pequeña introducción a lo que conocemos como el teorema de Tales, ¿bien? Y pues a lo que son polígonos semejantes. Para poder hablar de polígonos semejantes, lo primero que debemos hacer es saber que son polígonos congruentes o recordar que son polígonos congruentes. Generalmente nosotros asociamos congruencia con igualdad. Sin embargo, digamos si tenemos estos dos polígonos, uno mostrado en color rojo y uno en color azul, vemos que no son iguales. ¿Cuál es la primera diferencia que podemos notar? Que no tienen el mismo color. Esto ya hace que los dos polígonos no sean iguales. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es comparar su forma y su tamaño. Podría yo desplazar la figura de color azul sobre la figura de color rojo y ver que efectivamente una coincide con la otra. ¿Listo? Algo similar podríamos hacer si yo tengo una figura de esta forma. ¿Listo? Podría acomodarla convenientemente para que coincidan perfectamente una sobre la otra. Si estuviese así, digamos, yo lo que podría hacer sería hacer esto. Podría girarla, después desplazarla y pues acomodarla nuevamente a mi conveniencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que dos polígonos serán congruentes si todos sus ángulos y segmentos o lados correspondientes son congruentes, es decir, que tienen exactamente la misma forma y la misma medida, es decir, las mismas longitudes. Bien, ahora cuando vamos a hablar de semejanza, vamos a notar lo siguiente, y es que yo puedo tener este triángulo, voy a acomodar este otro triángulo de color verde como, convenientemente, y este otro triángulo de color rojo. Tenemos tres triángulos. Notemos que estos tres triángulos, además de ser distintos por su color, también son distintos por su tamaño. ¿Listo? Pero hay un pequeño parecido entre ellos, o pues ahí notamos alguna similitud entre ellos. Y pues justamente lo que podemos notar es que son como si fueran el mismo triángulo, pero pues ampliado o reducido, dependiendo de quién tome como referencia. Bien, y eso es lo que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de polígonos semejantes. ¿Listo? En este caso, triángulos semejantes. Vamos a decir que son semejantes si todos sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, cada uno de los ángulos de esta figura coincide con los ángulos de la otra, pero que los segmentos correspondientes sean proporcionales. Ya explico mejor qué significa esto de la proporcionalidad. Esto generalmente lo vemos en lo que conocemos como el teorema de Tales. ¿Listo? Supongamos dos triángulos que son semejantes, es decir, uno se parece al otro, pero hay una pequeña variación en el tamaño entre ellos. ¿Listo? Notemos que tenemos etiquetados los tres vértices de cada triángulo, ABC y PQR. Podemos notar que el vértice A se corresponde con el vértice P, B con Q y C con R. ¿Listo? Y pues podemos notar que el ángulo en A es congruente con el ángulo en P, el ángulo en B con el ángulo en Q y el ángulo en C es congruente con el ángulo en R. Podemos notar la proporcionalidad o lo que conocemos como teorema de Tales de esta forma. Podemos comparar la medida de AB con la medida de PQ haciendo una división. Si yo divido BC entre QR o AC entre PR, en los tres casos, estas divisiones serán equivalentes, darán el mismo resultado. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Supongamos que tenemos esta figura y que se nos da esta información. Se nos dice que tenemos dos triángulos que son semejantes. La manera en que representamos la semejanza es utilizando este simbolito. ¿Listo? Y tenemos esta información. El triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE. Es decir, el que vemos pequeño dentro de la figura es semejante con el triángulo mayor. Y se nos dan algunas medidas, las medidas de AD, BC, AE, BD. ¿Listo? Y se nos solicita o se nos encarga la tarea de calcular la longitud de DE, AC y AB. Y además el perímetro de los dos triángulos por separado. Bien, vamos a ver esto. Nuevamente traigo aquí la información. Voy a empezar a plasmarla uno a uno. Entonces tenemos que, aquí podemos notar cada una de las distintas informaciones que se nos dan. Tenemos que AD es esta longitud,
tenemos que BC es 16, que aquí pues ya es un poco más evidente. Tenemos que BC es 16, es decir, de aquí hasta aquí. Y tenemos que AE es igual a 54 unidades. Pueden ser metros, centímetros, pulgadas, etc. Bien, lo primero que deberíamos notar es que el triángulo ABC no incluye la medida BD. ¿Sí? De hecho, este BD no tiene como mucha relevancia individual en los triángulos. Sin embargo, nos va a ser bastante útil para calcular la medida de AB. Y es que la suma entre AB, la suma de estas dos medidas, tendría que ser igual a 63, porque es la información que se nos está dando. ¿Listo? Entonces, ¿qué número sumado con 35 me da 63? O en otras palabras, ¿cuánto me da 63 menos 35? Esto es 28. ¿Listo? Si bien en el dibujo no nos pareciera adecuado la distribución de tamaños, debemos tener en cuenta que estos dibujos son solamente representaciones, más no planos estrictos de la información que nos están dando. ¿Listo? Entonces, pues para evitar este tipo de inconvenientes, pues hacemos una representación bastante pues simplificada de los elementos, obviando las medidas que ya las calculamos pues de manera más formal. Bien, entonces teníamos que esto era 28. Ahora lo que siempre les recomiendo es que si tenemos dos triángulos semejantes o dos polígonos semejantes que están combinados en una sola figura, lo que vamos a hacer es separar esas dos figuras. ¿Listo? Tenemos estos dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo ADE. ¿Listo? Voy a acomodar esto un poco mejor para poder trabajar. Bien, y recordemos el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que podemos comparar los lados correspondientes de los dos triángulos. Por ejemplo, comparo AB con AD, que sería nuestra primera fracción. Puedo comparar BC con DE, que sería nuestra segunda fracción, que está aquí. Y finalmente podría comparar AC con AE, que es lo que tenemos en nuestra tercera fracción. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer será pues acomodar los valores que ya conocemos. Conocemos cuánto vale AB, conocemos cuánto vale BC, AD y AE. ¿Listo? Notemos lo que teníamos y pues lo que hice fue traer los datos que ya conocíamos. Bien, y vamos a hacer los cálculos de los valores desconocidos. Vamos a buscar primero DE. Entonces lo primero que vamos a hacer será tomar la fracción, aquella fracción que tenga todos sus datos conocidos, y la vamos a comparar con aquella fracción que le falte únicamente uno de los dos datos. Si le faltan los dos, no nos será conveniente, por lo menos por ahora. En este momento voy a comparar la fracción 28/63 con 16 sobre DE. Aquí hay distintas formas de solucionarlo. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Como DE es mi incógnita y está en el denominador, lo que voy a hacer será invertir esta fracción. Me quedará DE sobre 16. Pero si yo invierto esta fracción, también debo invertir la otra fracción. Me va a quedar 63 sobre 28. A continuación, pues para despejar DE, lo que yo puedo hacer será quitar ese 16. Popularmente nosotros decimos pasa a multiplicar, quedaría 63 multiplicado por 16 dividido entre 28. Y verificamos cuánto nos dará este resultado. Voy a cambiar de color. Aquí me va a quedar. Puedo hacer la multiplicación directamente y después dividir. ¿Sí? En este caso yo lo que voy a hacer será sencillamente poner el resultado, pues no tengo ya mucho espacio, entonces hago 63 por 16 que me da 1008 y dividido entre 28 me dará 36. Significa que DE tiene una longitud de 36 unidades. Bien, voy a hacer en otro color la segunda parte. Nuevamente utilizo de referencia una fracción que esté completa. Para calcular el valor de AC voy a buscar una fracción que esté completa, que tenga todos sus datos conocidos. ¿Cuáles son estos datos? ¿Cuál será esta fracción? Perdón. Puede ser la primera fracción que ya utilizamos o podríamos utilizar la segunda, ya que conocemos cuánto vale de que vale 36, lo acabamos de averiguar.
Voy a utilizar la misma fracción, la primera fracción, 28 sobre 63. Será igual a AC sobre 54. ¿Listo? En este caso, notemos que nuestra incógnita AC no está en el denominador, es decir, no necesito invertir la fracción esta vez, por lo que solamente tengo que mover al número 54. Nuevamente decimos está dividiendo, pasa a multiplicar esta retahíla que pues tiene un fundamento un poco más profundo, pero pues por ahora voy a utilizar esa manera de hablarlo como para hacerlo un poco más cercano a lo que estamos acostumbrados a hacer. Aquí puedo hacer la multiplicación nuevamente, 28 por 54 me da 1512, ustedes lo pueden comprobar en sus casas, y este resultado lo pueden dividir entre 63. Finalmente me dará 24. Tengo finalmente que los segmentos DE y AC tienen las medidas de 36 y 24 unidades respectivamente. ¿Listo? Recordemos estos valores, ya si es necesario volveremos aquí. Recordemos que el ejercicio nos solicitaba averiguar el perímetro. Bueno, ya tenemos la longitud de DE, de AC y de AB, que era aquí 28. Bien. Y ahora lo que necesitamos es averiguar el perímetro de cada uno de los triángulos. Bien, me adelanto un poco y estaríamos acá. Listo. Entonces voy a tener que el perímetro del triángulo ABC será 28 más 16 más 24 que nos dio AC. Esto nos dará 68. Y el perímetro del triángulo ADE será 63 más 54 más 36. Y aquí lo tenemos, que es 153. Terminando así este primer ejemplo. Bien, en un próximo video repasaré algunos ejemplos un poco más complejos acerca del teorema de Tales o de semejanza entre triángulos. Bien, entonces les recomiendo por favor prestar especial atención a este tipo de procesos. Si necesitan devolverse o si necesitan repasar, pues tranquilamente lo pueden hacer. La recomendación es que sigan practicando. Si tienen alguna duda me la pueden escribir aquí en comentarios o pues directamente a mis canales de comunicación que ustedes ya tendrán a su disposición. Bien, muchas gracias. Hasta pronto.